con la agravante de trato cruel, y para los acusados Vladimiro Montesinos Torres y Valdivia Dueñas con la agravante de acuerdo a la función o cargo del agraviado, fallamos. Condenando a Vladimiro Montesinos Torres, cuyas generales de ley obran en autos, imponiéndole 17 años de pena privativa de libertad, la misma que tiene de carácter de compurgada al tener la condición de interno en el centro de reclusión de la base naval del Callao y posteriormente, actualmente en el penal de Ancón 1 de manera ininterrumpida desde el 25 de junio del año 2001 hasta la actualidad, tiempo mayor a la pena impuesta. Condenando a José Rolando Valdivia Dueñas a la pena de 12 años de pena privativa de libertad, cuyas generales de ley obran en autos, debiéndose verificar el cumplimiento de la pena una vez que sea puesto a disposición e internado en cárcel pública, ordenándose las órdenes de captura inmediata contra el referido acusado, tanto nacional e internacional, así como el impedimento de salida del país para la ejecución de la sentencia. Condenando a Luis Ángel Salazar Monroe como cómplice primario del delito de secuestro agravado en la tesis de dominio de voluntad en aparato organizado de poder, igual que a Valdivia Dueñas, a 10 años de pena privativa de libertad, cuyas generales de ley obran en autos, en su calidad de cómplice primario. Alfredo Arnaiz Ambrosiani, cuyas generales de ley obran en autos, a la pena de 10 años de pena privativa de libertad, en su calidad de cómplice primario. Igualmente se dispone la inmediata ubicación y captura de ambos acusados, así como se cursen los oficios tanto de captura nacional como internacional, el impedimento de salida de los mismos para la ejecución de la sentencia. Contra Ricardo Manuel Villarán Tapia, como cómplice secundario, cuyas generales de ley obran en autos, a la pena de 4 años privativa de libertad, la misma que se suspende condicionalmente, con las siguientes reglas de conducta: no salir del territorio nacional y acudir cada fin de mes a efectos de justificar e informar de sus actividades al juzgado de ejecución una vez que sea consentida o ejecutoriada la presente. No variar de domicilio sin previa información del juzgado de ejecución y pagar la reparación civil impuesta, bajo el procedimiento de revocarse las medidas de condicionalidad impuestas. Igualmente se impone la misma pena de 4 años privativa de libertad que se suspende condicionalmente por el plazo de 3 años para Villarán Tapia, para el ESBAN Eduardo Bello Vázquez, Carlos Salcedo Marquina y Luis Augusto Pérez Dócumen, imponiéndoles 4 años de pena en libertad suspendida por 3 años condicionado a las reglas de conducta antes señaladas. Por el delito de secuestro agravado, contemplado en el artículo 152, inciso 1 del Código Penal, en agravio de Abel Salinas Izaguirre, César Antonio Barrera Bazán, Luis Alberto Negreiros Criado, Jorge Alfonso del Castillo Gálvez, Gustavo Andrés Gorrite Lembogen, Mirta Ariela Cunzarana, Máximo Agustín Mantilla Campos, Jorge Luis Mantilla Campos, Fernando Reyes Roca, Dionisio Edgar Luque Freire y Luis Alberto Quitazono Roca. Sobre la violación de derechos humanos, es indudable para el tribunal que en el presente juicio oral el secuestro agravado, como ya se dijo, por trato cruel y privación ilegítima de libertad de los agraviados contra quienes se dirigieron acciones coordinadas y sistemáticas desde esta cúpula del Estado, con gran desplazamiento de miembros y funcionarios castrenses, policiales y de inteligencia y de gran logística militar, ¿no? Es un atentado a los derechos humanos a condición del tribunal, a consideración del tribunal, una grave violación a los derechos humanos.
Actuando con prepotencia estos funcionarios que intervinieron amparados en el poder y en el autoritarismo del régimen y el poder de las armas que portaban, aspecto que fue precisado en los dictámenes primigenio, complementario y ampliatorios. Mencionar que el Perú, ¿no?, se encuentra asignado y ratificado de tratados de derechos humanos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que protege la vida, la integridad física y psíquica del ser humano, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, instrumentos internacionales que, además de establecer la protección de los derechos a la libertad e integridad física y psíquica, establecen además como protección reforzada que existe un núcleo inderogable de derechos que debe ser preservado aún en estados de emergencia o de excepción, tales como las guerras, estipulando el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que entre estos derechos de núcleo inderogable está el de la prohibición de trato cruel, inhumano, humillante, provisiones que se vulneraron en la comisión de los secuestros en la forma y circunstancias antes anotadas, lo cual también constituye una consideración del tribunal. Violaciones a los derechos humanos de los agraviados, considerados así en la acusación primigenia, y posteriormente aclarada e integrada por el Ministerio Público, incluso a petición del tribunal para garantizar una tesis imputativa clara y uniforme, y antes de los debates.